harto virus, ¿no? Ujú. Lleno de virus. Sinusitis y rinitis. Antes de que lo cambie, tenía que salir el niño. Rinitis y sinusitis. O sea, creo que son los dos. Ya sabes. Bueno, el tema de hoy es muy amplio, ¿no? Tenemos sinusitis, sinusitis. Pues al ser muy amplio lo vamos a dividir en dos segmentos. Un segmento que va a ser sinusitis, que les voy a dar ahora. La luz apagamos. Y otro segmento que es sinusitis, que eso sí van a poder grabar, que les voy a dar esta noche, a las 9, eso nos queda, ¿no? ¿Llegó? Entonces, esta noche les voy a dar la parte de sinusitis. Es un tema muy largo, pero no obstante lo vamos a desarrollar rápidamente. ¿Ya? Bueno, cuando hablamos de sinusitis tenemos que tomar en cuenta que es un proceso muy frecuente en nuestra población, ¿no? Actualmente se dice que el 80% de la población es alérgica. O sea, de aquí la mayoría también es alérgica a algo. Entonces, al ser un tema muy frecuente, se presenta en todos los grupos etarios, niños, escolares, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores. Entonces, ¿qué es la sinusitis? La sinusitis es una enfermedad crónica común que se caracteriza por un proceso inflamatorio a nivel de la mucosa nasal y o los senos paranasales, ¿no? Pues, si ustedes se fijan la foto de ahí, pues es una foto de la antigüedad. Antiguamente le llamaban pues fiebre de heno a esta enfermedad, ¿no? O sea, ya se conocía desde antes este problema. Si hablamos un poquito de la historia, pues miren, tenemos varios autores que ya nos han descrito desde la prehistoria, inclusive hay unos reportes que se tenía en cuenta la parte alérgica, ¿no? Después Aristóteles ha empezado a definir lo que llamamos estornudo actualmente. Posteriormente, pues algunos árabes lo describen como una primera descripción de sinusitis estacional. O sea, ya se conocía en el mundo este tipo de problemas. Hasta la actualidad, ¿no? Pues el que
y tan actual, ¿no? Pero ya Molin lo pone como polen causante de fiebre de dengue. Y actualmente, gracias a una entidad que es la ARIA, que es la que rige en el manejo de este tipo de patologías, pues ya se tiene descrito sobre las infecciones. Claro que cada año vamos descubriendo. A ver, les había hablado alguna vez a mis alumnos del anterior grupo, del Gran Roque, ¿no? Sobre la vacunoterapia, que se ha ido implementando en ese tipo de enfermedades. Pero bueno, vamos a ir hablando acá. La epidemiología afecta el 10 al 30% de los niños y adultos, eso en Estados Unidos. En nuestro medio, en el hospital, es una entidad muy frecuente. En la consulta pediátrica de un año, ¿no? Puede estar asociada a enfermedades crónicas. Recuerden que al ser una alergia puede estar asociado a problemas inmunológicos, ¿no? El costo de tratamiento de la rinitis alérgica es significante, ¿no? Es bastante caro. Un spray vale 500, imagínense, ¿no? Entonces, poca gente puede costearse. Es así que la mayoría de las personas, pues a veces lo dejan pasar o ya vienen con complicaciones. Representa el 2.5% de las visitas clínicas. Casi la mayoría se aguanta hasta que viene un cuadro severo, ¿no? Todos, ¿te duele algo? Un ratito me aguanto, va a pasar, no, se complica. Miren los porcentajes que tenemos a nivel de los distintos países. Realmente la rinitis alérgica y las complicaciones que puede tener de asma, sinusitis, poliposis, otitis media, recurrente, pues se presentan a diario en la consulta, ya sea de emergencia o en la consulta externa de rutina. ¿Cuál es la única vía de patogenia? Pues la rinitis alérgica, al ser una enfermedad de estilo inmunológico, pues se presenta en cualquier momento de la vida del paciente, siempre que esté sensibilizado o esté predispuesto a tener o trabaje en un ambiente que le va a predisponer. ¿No? Las respuestas alérgicas inmediatas y retardadas son similares, no hay, tiene desencadenantes comunes. Sabemos que los elementos alergénicos más comunes en nuestro medio, en este caso de rinitis, polvo, las deposiciones de los ácaros en el polvo, la humedad, el frío, el calor y la polución del medio ambiente. Ya lo van a llevar cuando llevemos, que se llama problema de disfunción del medio, ¿no? Ahí también vamos a hablar de cambio climático, afectado bastante a la presentación de estos casos. Entonces, la rinitis alérgica, ¿cómo lo ve la ARIA? ¿No? Generalmente lo dirige un paciente en forma integral. O sea, la rinitis alérgica no es solo un paciente que corresponde a un laringología, también le corresponde al inmunólogo, al alergólogo, ¿no? Entonces, al nutricionista, que tiene que indicarte una dieta apropiada para tu cuadro alérgico. Un enfoque global, tiene múltiples especialidades y no es un manejo individual, ¿no? Recuerden aquello, tenemos alergología, inmunología, neumología, gastroenterología, nutrición, psicología, médicos familiares, médicos generales. Entonces, es un gran grupo que va a manejar este tipo de pacientes. ¿Cuál es la estrategia que debemos tener? Es combinar el tratamiento de ambos para lograr un tratamiento eficaz, económico, porque el paciente lo requiere, y seguro. Esa es nuestra premisa al tratar la rinitis alérgica y lo que nos indica la ARIA, ¿no?
La rinitis y el asma es un factor predisponente. Recuerden que la primera grada del inicio de la alergia es pues la rinitis alérgica. Avanza una grada, tenemos poliposis nasal. Avanza otra grada, tenemos asma. Y el asma es una entidad de muy difícil manejo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el área? Investiguen de forma sistemática cada paciente de acuerdo a la sintomatología antes de que llegue al asma. Nos aporta una nueva clasificación de rinitis alérgica, confirma el impacto de la rinitis sobre el asma, destaca la importancia de la inflamación nasal y propone tratamientos. Eso nos dice a grandes rasgos la área, ¿no? El tratamiento debe ser en función de la calidad de vida del paciente. Sabemos que la rinitis alérgica altera el sueño, altera la actividad diaria, altera la alimentación, altera los deportes que realiza el paciente y altera la parte cognitiva. Entonces, indica que debemos tratar sobre la calidad de vida del paciente. Debemos de mejorar, ¿no? Tiene muy en cuenta las enfermedades concomitantes. ¿Qué enfermedades concomitantes podemos tener en este tipo de pacientes? Desvíos septales, poliposis nasal, hipertrofia de cornetes, hipertrofia de adenoides, hipertrofia de amígdalas. Todo proceso obstructivo a nivel de la vía respiratoria superior debe ser tratado en un paciente alérgico para mejorar la calidad de vida. Nos da una propuesta de un plan de aplicación de las recomendaciones. Nos indica qué debemos hacer en cada caso y qué medicamento debemos dar al paciente. La evaluación de la magnitud y estrategias en países en vías de desarrollo. Sabemos que nuestro país sigue siendo un país de tercer mundo. Entonces, lamentablemente no tenemos todo, pero igual aplicamos las mismas normas de la área que se dan en otros países. Es así que tenemos esta clasificación: rinitis inflamatoria, rinitis no inflamatoria, rinitis de causas anatómicas, otro tipo de rinitis. Dentro de las inflamatorias estamos las que conocemos habitualmente: la intermitente, la persistente, la ocupacional. Tenemos también ahí la rinitis de tipo NARES, que es no alérgica, eosinofílica, ¿no? Tenemos los pólipos, las rinitis atróficas, las rinitis granulomatosas. Dentro de las no inflamatorias, generalmente se encuentra la vasomotora, ¿no? La medicamentosa, por abuso de sustancias. Dentro de otras causas son las enfermedades asociadas que les he mencionado: desvío de tabique, hipertrofia de cornetes, adenoides, atresia de Coanas en los recién nacidos, alteraciones de la movilidad ciliar. Ahí tenemos una famosa enfermedad, la disquinesia ciliar primaria, que se da en algunos pacientes por alteración de la ciliar. Mucha gente piensa que el hacerse vaos con agua de manzanilla le va a curar todo. No es cierto. Las vaporizaciones tienen su indicación. En este caso pueden provocar parálisis ciliar primaria. Después tenemos tumores y en otras causas de rinitis, pues los famosos cuerpos extraños en los niños, ¿no? Todo niño que tiene un cuerpo extraño tiene sinusia unilateral. Las secuelas postquirúrgicas en algunos pacientes que nos van a condicionar a pues una rinolicorrea. Igual, otra clasificación: en infecciosa, alérgica, ocupacional, inducida por medicamentos de causa hormonal, otro tipo de causas, idiopática o colinérgica. Existen múltiples clasificaciones de rinitis alérgica. En este tipo de clasificaciones debemos de tomar en cuenta ciertos criterios para unificar todas esas clasificaciones en una pequeña clasificación, tomando en cuenta, primero, alteración del sueño, alteración con las actividades diarias del paciente, alteración del rendimiento,
en presencia o no de síntomas molestos. Es así que se unen estas actividades y los criterios de Sprint. ¿No? Ahí lo va a tomar en 3 grados: leve, moderado y severo o grave. ¿No? Ahí tienen la cantidad de ítems en los cuales están afectados. Pues tomando en cuenta estos acápitos y los criterios de Sprint, vamos a tener una clasificación muy sencilla. Este cuadrito es la base de todo. Tenemos la intermitente, que sus características van a estar dentro de la rinitis leve. Y tenemos al otro lado la persistente, que va a contemplar la moderada y la grave. Entonces, no olvidarse esta tablita, ¿ya? Sí. Dentro del diagnóstico, en la rinitis alérgica, pues la gran parte es clínica, ¿no? El diagnóstico, nosotros vemos al paciente, lo observamos bien desde que entra, inmediatamente al ver su facies nomás, sospechamos que tiene rinitis alérgica. A ver, ya tenemos uno, está alterando el sueño al medio de la resulta, tiene rinitis alérgica, hay alteración del sueño ahí. ¿No ven? Tenemos algunas pruebas complementarias aparte de la clínica. Una de ellas es el famoso prick test. ¿En qué consiste el prick test? No es nada más que la inoculación en ambos brazos de agentes alergénicos. Normalmente se usa lancetas y se inocula en la parte superficial los alergenos más comunes que se presentan en la vida diaria. Pues de acuerdo al tamaño del eritema que van a formar, pues vamos catalogando al paciente si es o no alérgico a ese tipo de alergeno, ¿no? Tenemos también la determinación de IgE sérica, la hacemos en consulta en pacientes alérgicos crónicos. Tenemos el test de provocación nasal y la detección de eosinófilos en moco nasal. Eso entraría en la citología del moco nasal. Podemos hacer también algunas pruebas para ver la capacidad de la fosa nasal para respirar. Es así que tenemos la rinomanometría. Podemos hacer el test de sacarina, biopsia ciliar, si es que existe parálisis de los cilios. Puede haber pruebas de imagen, ahí tenemos las radiografías de tórax, nasales, tomografía, resonancia, inclusive si hablamos ya de tumores, ¿no? Pero pues lo que inicialmente hacemos en la consulta es pues la parte clínica. Nosotros sabemos la clínica de un paciente con rinitis, inmediatamente podemos hacer algunas pruebas, no todas, porque se puede, la alergia es una enfermedad cara. El prick test, por lo menos, va a salir unos 1.800. Entonces, no podemos usar algo que en algunas circunstancias nos puede dar una mano en el tratamiento, pero si tú sabes que existen alergenos comunes, sabes cuáles son, ¿para qué te vas a hacer prick test? ¿O no? Sabes que el polvo, la humedad, los ácaros, los animales, las plantas te provocan, ¿para qué te vas a hacer prick test? Si es niño, pequeño, ¿para qué le va a hacer alergia a alimentos? Si sabemos que el niño debe nutrirse. Los alimentos, el 95% son alérgenos. Entonces, le vas a decir, no coma todo esto, no, tiene que seguir nutriéndose el niño. Entonces, tenemos que tener la capacidad de decir cuándo hacer o no hacer este tipo de pruebas, ¿no? ¿Cómo vemos a la rinoscopía un paciente con rinitis alérgica? Si nosotros observamos la figura, muchos de los alumnos cuando notan conmigo y hacen la primera rinoscopía me dicen, la mucosa está eritematosa. ¿Qué creen ustedes? ¿A quién está rotando tu rino?
mi grupo ya. ¿Ustedes con quién? ¿Qué? ¿Con ustedes? ¿Conmigo? Bueno, pues la mucosa de la nariz siempre es roja, ¿ya? Cuidado, digan estrabismatoso. Jamás estrabismatoso, siempre es rojo. Lo anormal que podemos ver en un paciente alérgico es verlo pálido o violáceo, que es la figura del lado. Comparen ambas. Si vemos esa figura violáceo, pues estamos inmediatamente que el paciente tiene sinusitis alérgica. Otra cosa que también debe llamarnos la atención cuando nosotros hacemos una rinoscopía, pues es los procesos obstructivos a nivel de la fosa nasal. Hemos dicho desvío septal, hipertrofia de cornetes, hipertrofia de adenoides, hipertrofia amigdalar, pacientes posoperados de alguna cirugía mutilante a nivel de la nariz, pues van a presentar la segunda foto, esa foto que ven con una fosa nasal con múltiples costras de moco, con tepidez, la famosa ocena o rinitis atrófica, ¿no? Pacientes que antiguamente nosotros hacíamos todo el cornete lo volábamos. Cuando se quita estructuras de la nariz, nos da esa nariz. Entonces es muy difícil volverla normal la mucosa, ¿no? Limpiarla, dejar sin cosas, muy difícil. Entonces, la mayoría de estos pacientes pues terminan con lavados nasales permanentes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la cirugía, pero muchas veces no se puede evitar. Tenemos algún tumor, tenemos que volar un pedazo grande de la fosa nasal. Entonces, nos queda una rinitis atrófica o ósea, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que preguntar en la anamnesis? ¿No? Primero, tenemos una clínica básica, que es el famoso PER. El paciente tiene prurito, después en la nariz, los ojos. Segundo, pues estornuda mucho en la mañana, en la tarde, en la noche. Tercero, la sinosea, tiene flujo nasal constante y es como el agüita simple. Entonces, sospechas que hay sinosea y ahí. Y por último, en casos avanzados vemos bastante frecuencia la obstrucción nasal. Esas fotos voy a dar a joven que entonces sí está sacando fotos. Entonces, el pero es fundamental en la detección en consulta externa de un paciente con sinusitis. No lo ya. Aparte de ello, tenemos que preguntar otras cosas. Si la sintomatología es unilateral, en este caso ya no pensamos en una sinusitis alérgica, pensamos en un cuerpo. Si tiene otros síntomas, además del que hemos mencionado, por ejemplo, un flujo hialino al agacharse, ¿será rinitis alérgica? ¿Qué será? Yo me agacho y se ve agüita. ¿Qué será? No veo. Podría sospechar una fístula de nos tengo que preguntar además, ¿ha tenido alguna cirugía? ¿Ha tenido algún accidente? Para ver la asociación con esa fístula, ¿no? ¿Qué más vamos a preguntar? Si hay mucho dolor, si hay epistaxis recurrente, si siente o no siente dolor. Pero son síntomas secundarios. Lo primero, el PER, ¿no? Y ahí nos va a ayudar a clasificar y valorar la gravedad del paciente. Lo vamos a trasladar a la gráfica que les he mostrado.
para decir, tú tienes sinusitis intermitente o tú tienes sinusitis persistente y además es leve o moderada, ¿no? El paciente no sabe si es asmático, también debemos de evaluar aquello. Muchas veces hablamos un paciente alérgico e inmediatamente damos tratamiento para la alergia, pero no sabemos si es asmático. Nuestro deber también es indagar. ¿Tiene molestias en el pulmón? ¿Le falta aire alguna vez? Entonces debemos de auscultar también al paciente, ¿no? La presencia de tos nos puede indicar que la sibilancia, la opresión en el pecho, ¿no? Dentro de la sintomatología, este es un cuadro general que va a referir casi la mayor parte de ellos. Tenemos lo que hemos dicho, el famoso PER, así, abajo, las alteraciones día a día del paciente, problemas oculares, antecedentes familiares. ¿Por qué serán importantes los antecedentes familiares? ¿Por qué crees? La alergia se hereda, puede heredarse directamente o la predisposición. Entonces, todo paciente que es alérgico, sus hijos van a tener. Las enfermedades asociadas. Ahí tenemos la sinusopatía, poliposis, onquilos, odinofagia, cefalea. Todo ello puede ir asociado a rinitis alérgica, a asma, ¿no? Y la clínica que hemos mencionado, ¿no? El diagnóstico diferencia. El diagnóstico lo vamos a dar en función de lo que encontremos en el examen físico, en la clínica del paciente. Tenemos todas estas opciones, ¿no? Como diagnóstico diferencial. La poliposis nasal lo vamos a ver como lo ven así. Puede verse así, puede ser un pólipo único, puede que no lo veamos a la rhinoscopía, pero puede presentarse de varias formas. Puede ser unilateral, puede ser bilateral, pequeño, grande, abundante. Para evaluar esta parte tenemos que realizar estudios que nos van a ayudar a evaluar la invasión de la poliposis de la fosa nasal y o los senos paranasales. Problemas de desvío septal, si los vemos debemos de corregir. Los vuelos, toda obstrucción se corrige. La perforación septal también nos va a dar en algún momento algún tipo de obstrucción nasal. ¿Por qué? Porque el flujo de aire no va a ser recto, va a ser turbulento y va a retornar con la perforación. Entonces, si nosotros vemos un paciente con perforación, pues no vamos a pensar que es rinitis alérgica, ¿no es? Vamos a pensar que viene una alteración de flujo. Si es pequeño, pensaremos en operar. Si es grande la perforación, podemos pensar en algún implante. Generalmente hay prótesis de silicona, ¿no? Pero pues la mayoría se queda tan. Actualmente ya se está intentando hacer colgados de piso y pared de cornete para cerrar la perforación septal. El diagnóstico. Si ustedes se fijan, este algoritmo, pues, todo se basa en función del pero, ¿no? Ustedes lo ven, el pero manda todo. Ahí tenemos que confirmar si es una rinitis alérgica, qué tipo de rinitis es, y en función de aquello, plantearle un tratamiento. El tratamiento. Tenemos un tratamiento preventivo. ¿A qué se refiere esto? Todo paciente que tiene predisposición a tener alergia, por ejemplo, yo tengo mis hijas
trato de evitar que ellas se sometan a humedad, a polvo, animales cercanos, plantas. ¿Por qué? Porque yo tengo alergia. Puedo llegar a eso. Entonces, evito. Preventivo. Si tú eres pintor, te digo, usa barbita. Doble, si puedes. ¿Por qué? Porque tienes la pintura te va a proteger. Si eres costurero, lo mismo. Protégete la nariz. Si vas a ir a trabajar a la Argentina, usa mascarilla. Porque si no, pasa. Tratamiento sintomático. El tratamiento sintomático va en función de la clínica. Tenemos que atacar al pero y tenemos que encontrar medicamentos que logren tener un gran efecto a ese nivel. Ya lo vamos a ver. El tratamiento etiológico. Si tú, la de ver, tienes alergia, te tengo que decir, deja los animalitos en algún lugar, vas a regalarle a tu hermano, a tu primo, fuera. Porque si no, vas a empeorar. Entonces, eliminamos la etiología del lugar para prevenir la complicación. Ahí, si tú vives en Viacha, por ejemplo, donde la cementera, te voy a decir también, sabemos que hay mucha polución. Entonces se individualizará en función de lo que quiera la severidad, tipo de síntomas y edad del paciente. Si tú eres un adulto mayor, no te voy a dar pues, todos los medicamentos como un adulto joven, ¿verdad? Porque vas a desarrollar. Tenemos que darte tratamiento a medidas generales. Ya lo hemos dicho. Control ambiental, eliminar alergenos de la casa, humedad, polvo, plantas, animales. Evitación total del alergeno. No se puede en la mayoría de los casos. Si tú eres panadero y trabajas con harina todos los días, difícil que te digas deja cambiar de profesión. No vas a querer, porque de eso vives. Pero puedo decirte protégete durante tu trabajo. Evitar otros factores desencadenantes. Si tú tienes asma o tienes rinitis alérgica, ¿qué te voy a decir que te cuides de ciertos alimentos? Tú ya sabes a qué eres alérgico. Si eres alérgico al huevo, no te vas a comer una completa de huevo. Y fomentar el ejercicio físico. Ayudar a una vida saludable para que la rinitis sea más llevadera. Nos menciona también en el tratamiento los lavados nasales, pero es muy controversial. ¿Por qué? Dependiendo del grupo etario. Muchas veces uno lee el tema de rinitis y dice, pues a todos lavado nasal. Eso dice la guía. ¿No ves? Y no es cierto. Yo jamás puedo indicar lavado nasal a un bebé de 2 meses, digamos. Pero muchas veces me llegan a la consulta con la indicación previa del lavado nasal cada 8 horas. ¿Por qué no debo lavar a un niño de 2 meses? ¿Por qué crees? Riesgo de infecciones. Claro, me va a hacer otitis, pues. Sabemos que la trompa de Eustaquio es horizontal y el flujo de secreciones hacia oído medio es más frecuente. Entonces, por esa razón yo jamás indicaría el lavado nasal a un niño de 2 meses, de 1 mes, jamás. Pero existen aberraciones que dan lavado nasal. Inclusive a la mamá le dice, lava y aspira con su boca. Bueno, esas indicaciones se escuchan, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Dentro de los tratamientos preventivos y sintomáticos también están aquellos que nos ayudan en aquellos pacientes que tienen ausencia de síntomas muertos. Si digamos, uno de ustedes tiene rinitis alérgica, pero no tiene ningún síntoma, ¿para qué te voy a dar medicación? ¿O no? Aunque tengas
la prueba positiva del PRIC es que eres alérgico, pero no tienes estornudos, no tienes obstrucción, no tienes prurito, no tienes sinosea. ¿Para qué te voy a dar? ¿No? Entonces, tenemos que clasificar bien al paciente. Ausencia de efectos secundarios o que estos sean mínimos, ¿no? Aquellos pacientes, no a todos el mismo tratamiento les ayuda. Puede que a mí me funcionen más los corticoides, pero puede que a ella le hagan mejor los antihistamínicos solamente, ¿no? Entonces, debemos de actuar en función de cada paciente. Debemos de tratar de mantener un sueño normal, que es lo que más se afecta en los pacientes con diabetes. Muchas veces se tapa totalmente la respiración o tienes una crisis severa y toda la noche no puedes dormir porque nosotros estamos acostumbrados a respirar por la nariz, ¿no? A mí me pasó alguna vez y no entraba aire por mi nariz. Mi mala suerte, yo no tenía ningún medicamento, tocino, ¿no ves? Entonces, desde esa vez ya tengo una farmacia, ¿no? Cualquier cosa me pongo. Entonces, así. Bueno, dentro del tratamiento, les había dicho, tenemos antihistamínicos, tenemos antiinflamantes, corticoides, medicamentos para el asma como bromobicato sódico, anticolinéricos, antidecorrianos y al último, la vacunoterapia. Entonces, siguiendo esto, en función del pero, vamos a encontrar, ¿no? Si se fijan en la tablita, ¿qué medicamento es más eficaz contra el pero? ¿Cuál es? Entonces, ¿qué vamos a dar al paciente con alergia? Corticoides tópicos nasales. ¿Cuánto vale un corticoide? ¿Cuánto les he dicho? 500. Lo que le dan en la farmacia, los antihistamínicos, actúan todo. No. ¿No ves? Entonces, por eso no es eficaz. En la farmacia también lo más que te da es congestionante, el famoso Ileadin. Tú usas mucho tiempo Ileadin, vas a terminar con tu rinitis atrófica. Entonces, no es la solución, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros es la asociación entre corticoides y antihistamínicos. ¿Ok? Bueno, esto es un algoritmo fregado para dar tratamiento. Recuerden que no en todas las rinitis es el mismo tratamiento. En la intermitente leve tenemos ciertos medicamentos. En la grave, en la persistente leve, en la persistente moderada grave, tenemos otros. Debemos de escoger el mejor tratamiento posible para cada paciente. Al último dejamos la inmunoterapia o la vacunoterapia. ¿Por qué razón? Alguna vez en algún congreso de otorrinos y alergólogos, pues discutimos sobre cuando apareció recién esto de la vacunoterapia. Estábamos muy felices nosotros, ¿no? Porque el kit no cuesta mucho para preparar vacunas. Ponle que te cuesta unos $1000. Pero ¿cuántas dosis puedes preparar con eso? Pues unas 20, 30, ¿no? Nosotros felices, vamos a ganar. Pero, después de revisar, hacer estudios, de 10 pacientes, 1 o 2 mejoran con la vacuna. Mejoran, no estoy diciendo que se curen, ¿eh? Entonces, con esa estadística, nosotros hemos dejado de lado la vacunoterapia. La dosis de vacuna, ¿cuánto vale? $300. Es cada mes por 3 años. ¿Se van a hacer colocar? ¿Cómo? ¿Qué tiene plata? Nadie, ¿no ve?
Tendría que ser uno. Alguna vez he tenido una alumno, yo intentaría. Bueno, no hay que pensarla. ¿Qué dices tú? ¿Qué es investigación? Muy caro. Pero con la probabilidad, ¿tampoco? No, tampoco. Es muy pequeña la probabilidad. ¿No ves? Pero hay gente que cae, ¿no ves? Como en todo. Hay gente que cae, segundito, y pagan. Pero nosotros, nuestro deber es informar que uno o dos pueden mejorar, el resto sigue tal como ¿ya? Tenemos situaciones especiales en las industrias alérgicas, no tenemos pacientes con embarazo, estoy sacando fotos, estoy viendo la chica de ahí atrás. A ver. En el embarazo hay que tener mucho cuidado con los medicamentos. Sabemos que a pesar de que nos autorice la teoría al uso de estos medicamentos, ciertamente pues, muchos de nosotros, los otorrinos, nos limitamos en ello. Sabemos que en el embarazo existe un tipo de rinitis especial que es la rinitis hormonal. Si uno tenía una rinitis leve, en el embarazo se triplica su grado de rinitis. Entonces, mucho cuidado con recetar medicamentos en el embarazo. Sabemos que podemos dar corticoides, entre ellos está la fluticasona, pero yo personalmente me limito. Muchas veces puede pasar que tengamos un parto prematuro, problemas si damos antes del tiempo en el primer trimestre, malformaciones, pese a que está indicado el corticoide, pero igual hemos tenido casos. Por eso es preferible tratar de limitar el uso en estas situaciones. En pacientes ancianos también hay que tener bastante cuidado. Al igual que los niños, podemos encontrar reacciones adversas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. En los pediátricos no tanto, no podemos dar mano dependiendo del grupo etario. Bueno, esto es para ustedes. Criterios para derivación al otro. La clínica nos dice todo, ¿no? Todo esto que ven acá, si lo ven en la consulta en primer nivel, deriven al otorrino. Debe tener rinitis alérgica este paciente. Entonces, pólipos, desvío, tumores, hipertrofia de cornete, sospechas de sinusitis hormonal, nares, de rebote, anosmia, sinosea, no respuesta al tratamiento, complicaciones con otitis, sinusitis, alteración de calidad de vida, vaya al otorrino. Bueno, esa es la presentación. Esta noche nos vemos a las 9, ¿ya? Para lo de sinusitis. Todo es cierto.